Oye, y otro momento de tensión que a mí me pareció muy interesante y que yo creo que tú viste desde unos ojos muy particulares, fue todo lo de Samuel García. Tú en ese entonces era diciembre del 23, tú ya sabías que ibas a ser candidato a la Ciudad de México y sí hay una especie de mancuerna entre el candidato a la Sí, capital y el candidato presidencial, ¿no? Y todo parecía indicar que se iba a lanzar Samuel. sí. Él decía que se iba a No, no, lanzar. se lanzó. Se lanzó, exacto. Era el precandidato único. Hizo precampaña, sí. Sí, por Y, supuesto. y al final, pues básicamente no lo dejaron lanzarse desde el Congreso de Nuevo León, dominado en ese entonces por la oposición, no sé si todavía, no lo dejaron básicamente lanzarse porque iban a tener ellos que escoger a su reemplazo y todo un tema. ¿Tú cómo viste, cómo viviste todo eso? Mira, la verdad es que en ese momento, eh, pues sí teníamos mucha ilusión en la candidatura de Samuel, porque Samuel, y además Samuel, acompañado en mancuerna con Mariana, son una fuerza muy relevante para poder hablar eh, y comunicar con pues una juventud que, que, que traen muy cercana. Segundo, yo había vivido muy de cerca los 3 años, los primeros años de Samuel como gobierno. A mí me invitó a ser parte de su consejo asesor y yo estuve participando con él, ayudándole con el gabinete, ayudándole con sus proyectos. Y Samuel ha hecho un muy buen gobierno. Entonces, yo sí, yo conozco, digamos así, el Samuel gobernador. Eh, entonces, sí fue un momento difícil, fue un momento complejo. Maines tenía todas las capacidades, pero empezaba ya con handicap, porque empezaba tarde. Además, las otras dos candidatas habían empezado 8 meses pues, antes. con trampa Sí, antes. Y entonces, pues, sí, fue un momento muy difícil. Fue un claro. momento muy difícil y comunicar y transitar, y además te caía las fiestas decembrinas en donde, pues ya en Navidad y en Año Nuevo y Reyes, pues muy poca gente te va a querer hacer caso si tú estás haciendo campaña política, ¿no? Claro. Entonces, sí, fue un momento muy tenso, por supuesto. Nos fuimos de vacaciones sin saber quién iba a ser el candidato cuando sí, las otras ya tenían el proyecto Sí, armadísimo. tampoco había que anunciarse antes. Sí, sí, Era sí. muy natural Estaban en precampañas que todavía. Maines fuera el que. Pero además, otra vez, anunciar en diciembre, Ujú. cuando realmente es muy difícil que alguien te pele en diciembre, pues no tenía caso. Entonces esperamos a febrero para que se pudiera hacer bien el anuncio. Había que transitar en el interior de Movimiento Ciudadano para hacer las cosas como tenían que ser, en fin. Claro. ¿Y qué tipo de ruido crees que hubiera hecho Samuel García? ¿Crees que habría podido hacer en serio posicionarse? Mira, yo creo que, a ver, pues ahora sí que digámoslo así, que tu papá diría no hay contrafactual. Ujú. Eh, es difícil saberlo porque además Maines hizo una campaña extraordinaria y acabó comunicando con esa juventud que Samuel García tenía facilidad para comunicar. Eh, pero Samuel ha demostrado ser un gran candidato. Y además en su campaña gobernador arrancó No, a ver, al final despegó. él ganó diputado local, ganó el Senado. Solito Movimiento Ciudadano en Nuevo León ganó en 2018 el Senado de la República. Eso pues luego no nos acordamos, pero Samuel la ganó solito Ujú. y con menos de 35 años de Sí, edad. sí. Ganó la gobernatura de Nuevo León, como dices, arrancando en cuarto lugar y pues con una extraordinaria campaña. Entonces, sí sabemos que Samuel es un candidato potentísimo. Eh, pero en efecto, pues ya saber cómo hubiera sido la campaña. Afortunadamente la de Maines fue extraordinaria Sí. también.
Sí, a mí me hubiera interesado mucho ver la campaña de Samuel. Creo que Samuel habría sido un factor interesantísimo ahí, que podría haber disputado algo interesante. Creo que Maynés también lo fue y mucho más. También creo que tú aludes al hándicap con el que empezó, de que empezó tarde, pero también empezó con reconocimiento bajo. Poca gente lo conocía. Muy bajo, muy bajo, muy bajo y pues terminó con un reconocimiento altísimo. Salvaje Podcast.